El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro, antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y lo enseñe así a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Dios es amor. Queridos hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que prima es la ley del amor. Sin embargo, es Cristo, ese mismo autor de la ley y de lo que han enseñado los profetas, el que viene a dar plenitud y a explicar con toda luminosidad y entera claridad cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Cristo no vino a abolir aquellos mandamientos, sino que vino a decirnos cómo los tenemos que vivir, en qué consiste cumplirlos. Me llama la atención que en este fragmento del Evangelio termina diciendo: el que los cumpla y los enseñe. Fíjense bien, hermanos, que lo primero es cumplir y después enseñar. Por lo tanto, es sumamente importante que nos preocupemos de transmitir con toda la integridad y la fidelidad que el Evangelio nos demanda. Cristo pues no vino a abolir, sino a dar plenitud hasta la última letra o tilde de la ley. ¿Y cómo lo hizo esto Jesús? Pues lo hizo con los misterios de la encarnación, de su predicación, de su vida, pasión y muerte, y de su gloriosa resurrección. Todo lo que aconteció a Jesús había sido anunciado en las viejas profecías. Pero todo es asunto de amor. Y yo creo que vale la pena que nos preguntemos cuándo amamos y de qué manera amamos y a quién amamos. Cuando se ponen los pies en la tierra, chocamos con las 1000 exigencias del amor. Y es entonces cuando necesitamos mucha luz. Y justamente esos son los mandamientos, los grandes y los pequeños. Yo quisiera que volvamos sobre la pregunta: ¿a quién amamos y cómo? Si realmente la fuente del amor para tu vida y la mía es Jesucristo, vamos a ver con los ojos de Cristo al prójimo
Y vamos a procurar sobre todo lo más importante que exige la caridad para el prójimo, la salvación de su alma. Esto quiere decir llevarles al conocimiento de la verdad, transmitirles los mandamientos, los preceptos, que como ya dije, todo se sintetiza en el amor. ¿Para qué? Para que pudiendo vivir a la luz de esa verdad que es Jesucristo, se pueda ajustar la vida, las prácticas, el trato a los demás, como lo haría Jesús con cada uno de nosotros. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿a quién amamos? Porque si lo que hacemos es amarnos a sí mismos, nos apacentaremos a sí mismos, nos promoveremos a sí mismos, y eso es egoísmo. Y podría ser que con la excusa o la máscara de que soy cristiano y que soy católico y que yo soy persona de iglesia, o peor aún, que soy ministro, que soy sacerdote, puedo yo manipular y hacer lo que me dé la gana con el otro. Y el otro me tiene que aguantar o me tiene que obedecer porque yo soy el que manda aquí. Hermanos, así hemos llegado muchas veces a ciertas comunidades que se confiesan católicas. Y nada puede hacerse por la fuerza. Hay un refrán que dice, el amor va donde quiere y no donde lo mandan. Y eso es verdad. ¿Por qué vamos a querer exigir a las otras personas que hagan mi voluntad? Eso es egoísmo, eso es manipulación, eso es abuso, eso no es amor. Así pues, hermanos, preguntémonos a quién es que amamos. Y si de verdad amamos al Señor Jesús, vamos a transmitir y vamos a transparentar ese amor sano, hermoso, ese amor incontaminado que no espera nada a cambio. Todo lo que está contenido en las Escrituras se ha cumplido, se ha de cumplir. Por eso en una segunda enseñanza dice, yo le aseguro, primero pasará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Claro, no es la voluntad nuestra la que va a imperar, es la voluntad de Dios. Y para muchos soberbios, tener que aceptar o tener que admitir que lo que está pasando o lo que va a suceder o lo que voy a vivir y o estoy viviendo es voluntad de Dios. Y si no lo interpreto bajo la luz del Evangelio en una actitud humilde, volvemos a lo mismo, a la rebeldía de nuestros caprichos, de nuestros egoísmos y de nuestras pasiones. Se va a cumplir la voluntad de Dios y no la suya y la mía. Y por último, ¿cómo estamos transmitiendo el conocimiento de este evangelio a las generaciones? Yo, sacerdote, ¿cómo estoy enseñando el evangelio a mis fieles? A las personas que me escuchan a través de este medio, ¿cómo estoy exponiendo la verdad? ¿Para mi conveniencia personal? ¿Para una empresa mía? ¿O para la conveniencia de salvar las almas todos y vernos un día en el paraíso, en el cielo? Porque no son pocos los curas y los obispos y los ministros, y desgraciadamente también algunos laicos que pretenden ser líderes en las parroquias, en las comunidades, en los grupos. Repito, no somos pocos los que bajo el argumento de que servimos a Cristo, lo que hacemos es aprovecharnos del lomo de los demás. Y lo que se hace es abusar del otro, manipularlo.
Y esto no es una enseñanza correcta ni recta, ni según el corazón de Jesucristo. El que cumpla y los enseñe será el grande en el reino de los cielos. Por último, la coherencia de lo que decimos con la palabra y cómo vivimos, cómo lo aplicamos en el trato a los demás, porque el evangelio y el testimonio más fuerte es cómo tratamos al prójimo. Si lo respetamos, si le damos su lugar, si vemos en el otro al mismo Cristo, al que tengo que servir y ayudar. Y esto lo han entendido los santos. Cuando dejando toda clase de amarre, toda clase de dependencia, toda cadena que les ata y les ha impedido liberarse para servir y darse por entero a la causa del evangelio, viven plenamente feliz en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Pero mucho cuidado, porque el mal es muy astuto y se disfraza también bajo pliegues y máscaras de angelitos buenos, cuando la verdad que lo que quiero es aprovecharme de los demás, abusarles, asaltarles, exprimirles. Tengamos mucho cuidado, porque es entonces cuando no hay coherencia, no hay equilibrio en lo que nosotros decimos y cómo vivimos. Por último, si de verdad amamos a Dios, respetaremos la libertad también de sus hijos, de cada uno de nuestros hermanos. No es amor aquel que quiere imponer mi voluntad al que yo digo que amo. Si algo es tuyo, déjalo libre. Si se va y regresa, es tuyo. Si se va y no vuelve, nunca lo fue. Eso así es. Todos somos de Dios. Y estar queriendo tener o retener cosas, objetos, ideologías, cosas de moda o personas para que giren en torno a mí, como que yo soy el sol y los demás los planetas que tienen que girar en torno a mi voluntad, entonces no estamos dando testimonio de ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Dice San Agustín: ama y haz lo que quieras. Pero termino esta meditación con dos preguntas que ya planteé. ¿A quién amamos y cómo amamos? Pongamos los pies en la tierra. Investiguémonos a sí mismos. Conozcámonos a nosotros mismos. Que este es el principio de la sabiduría. Porque lo peor que nos puede pasar, ¿saben qué es? Estar en el error, vivir en el egoísmo y no saber, no darme cuenta que lo que está motivando mi palabra y mi actitud es mi propia conveniencia placentera y no el bienestar y la salvación nuestra y de los demás. Estos son los caminos del verdadero amor. Ojalá Dios quiera que lo entendamos, porque toda la Biblia, toda, se resume en lo que el Señor nos ha enseñado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Es decir, santamente y hasta el sacrificio de la cruz por los demás. Amén.